Bueno, pues seguimos con el Congreso. Ahora toca el turno a la mesa de neurociencia de los videojuegos y la realidad virtual. Tendremos 3 presentaciones en este panel. El primero, neurociencia de los videojuegos, desde neuronas hasta realidad virtual, del compañero Nelson Cruz Bermúdez. La experiencia del videojugador al utilizar métodos tradicionales y tecnologías de realidad virtual, por parte de Sebastián Molina Rivera, y How Digital Play and Augmented Reality Help Develop Higher Order Thinking, de Jenely y Flores. Buenos días, me voy a parar porque no estoy acostumbrado a hablar sentado. Gracias por la aceptación de la propuesta de la presentación. Mi nombre es Nelson Cruz Bermúdez, soy profesor aquí en el Departamento de Psicología, soy neurocientífico. Y un poco el título Neurociencia de los videojuegos, desde neuronas hasta VR, un poco el título ambicioso, pero después fue que me enteré que el tiempo era en 15 minutos. Voy a tratar de, en 15 minutos, exponer o tratar de explicar mi perspectiva como neurocientífico. No soy gamer, jugué en algún momento NES, ¿verdad? Mario Brothers en el 80 y pico. Eso fue una etapa, ya lo he confesado también anteriormente, pero obviamente estoy consciente de lo que son los videojuegos en términos sociales y en términos científicos, ¿verdad? Desde mi perspectiva, la idea sería compartir cómo veo esta movida, cómo veo esta industria y este campo súper interesante desde la perspectiva de neurociencia. Y quizás esta es la diapositiva principal que quiero que tengan en mente, es el take home message, de visualizar esto desde mi punto de vista en 3 dimensiones. Número 1, ¿por qué jugamos? ¿Verdad? ¿Por qué jugamos videojuegos? ¿Cómo lo hacemos? Y ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo, dónde? Pero quizás ¿cuándo? Y aquí el punto principal, número 1, es resaltar que el juego, o sea, jugar es una actividad natural, es una conducta entre los animales mamíferos y los primates más cercanos a nosotros, que sabemos que es importante o que es un mecanismo fundamental para el desarrollo de apego social. Y en síntesis, el juego es una forma de aprendizaje. El cómo, que es la parte que quizás a mí me interesa un poco más, desde el enfoque del cerebro, pues ha sido de cierta forma demostrado con investigación, en el sentido de que los videojuegos cambian el cerebro, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de modificarse, a la misma vez recluta todos los mecanismos esenciales de nosotros para poder funcionar, control ejecutivo, recurre también a la utilización de nuestros sistemas de motivaciones y de emociones, y por lo tanto es una actividad que de nuevo, particularmente jugar videojuegos, está alineada con la visión, la evolutiva de la importancia del juego. Y quizás la tercera dimensión importante dentro de los estudios de videojuegos sería la parte más sociocultural, que de nuevo todo esto está atado, ¿verdad? y mezclado, porque existe entonces, ¿verdad?, nuestros roles sociales, ¿verdad?, como ciudadanos, como estudiantes, etcétera. Y ahí es que vienen entonces los issues, ¿verdad?, de cuándo jugamos, si los juegos son, para ahí mencionaron, ¿verdad?, si son útiles, si no son útiles, si crean daño o no. Y ha surgido ahí toda una línea entonces de investigación sobre los efectos patológicos que puede tener los videojuegos. De nuevo, hay un racional detrás de eso, que es obviamente el hecho de que los videojuegos están metidos dentro de nuestro sistema nervioso y recurren de nuevo a la utilización de todos estos sistemas. Y el tercer elemento que me parece importante, y de nuevo yo no soy un experto en esto, pues tiene que ver con toda la industria, ¿verdad?, la economía y la cultura, ¿verdad?, de los videojuegos, y cómo eso ha impactado, ¿verdad?, nuestra forma de vida. Yo creo que de ahí quizás lo que sí puedo decir
como científico que ya no es tanto como que qué es lo que los videojuegos están haciendo en nuestras vidas, es como que ya eso es parte de nuestras vidas, es como que cómo entendemos esto para movernos, ¿verdad?, a los próximos pasos de integración y de otras maneras de verlo en el mundo, ¿verdad?, a nivel global. Voy a abundar bien poco sobre algunos de estos elementos para que lo tengan. En el caso de, ¿verdad?, de la biología comparada, aquí están algunos de los beneficios que sabemos que promueve el juego: conductas sociales, empatía, regulación de estrés, obviamente mecanismos para exploración, experimentación, etcétera. Así que esto está bastante claro en la literatura. Hay libros, artículos, ¿verdad?, un sinnúmero de evidencia teórica y datos que respaldan esta postura. Desde neurociencia quería así aprovechar aquí un par de minutos adicionales para expandir un poco sobre este campo que es mi preparación. En la neurociencia en Arroyo Habichuelas el estudio del sistema nervioso, estudian las células, las neuronas, sistemas y finalmente la conducta. La foto que tienen a la izquierda arriba es Santiago Ramón y Cajal, médico español que fue el padre de la neurociencia, fue el que descubrió que el sistema nervioso está hecho de células separadas, individuales, llamadas neuronas. Tenemos cerca de 100, entre 80 a 100 billones de neuronas. No son iguales, son diferentes en términos de su función, morfología, tipos de neurotransmisores, la forma en que se comunican, sus dinámicas eléctricas, etcétera. Estas células pueden formar circuitos, networks o redes, y para poder hacerlo lo hacen obviamente con una manera particular de comunicación, que es el tipo de lenguaje electroquímico. Así que nuestro cerebro podemos resumirlo hasta ahora como un conglomerado de células diferentes que pueden comunicarse unas con otras y crear entonces, vamos a decir, outcomes, ¿verdad?, o outputs un poco más complejos en términos de información. Eso nos lleva entonces a pensar en el cerebro, ¿verdad?, no en una masa homogénea, sino una serie de subsistemas, múltiples sistemas interaccionando constantemente entre ellos. Y eso, pues quizás con los adelantos de la neurociencia en los últimos 30 años hemos podido ir completando lo que llamamos el conectoma humano, o un mapa, un brain map de lo que sería las diferentes regiones del cerebro, cómo están comunicadas unas con otras y cómo eso da paso a las diferentes manifestaciones conductuales de pensamiento, imaginación, creatividad, todos esos elementos que se reflejan un poco en los videojuegos en términos de las temáticas, los personajes, la fantasía, los lugares, etcétera. Todo eso está metido ahí en nuestro cerebro porque ahí es donde reside básicamente nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras ilusiones, etcétera. Quizás anteriormente, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, pues esa fantasía se recoge en la mitología, en la religión, en diferentes expresiones humanas, y en el caso del 2024, pues lo estamos recogiendo de manera virtual en espacios, ¿verdad?, eléctricos. Y entonces el concepto de neuroplasticidad, que es algo que ha surgido bastante reciente en términos populares, pero que no es otra cosa que neuroplasticidad, es básicamente una regla. Nuestro cerebro cambia de estructura, es plástico, es una analogía en el sentido de que cambia a medida que integra, elimina, consolida información. ¿Okay? Y eso lo sabía William James hace 120 y pico de años, de que algo pasaba en el sistema nervioso. Hoy en día sabemos, a través de neuroimagen y otras técnicas, podemos medir exactamente cómo se dan esos cambios y por lo menos ir construyendo de nuevo un mapa mucho más elaborado del cerebro y del pensamiento humano, ¿verdad?, de la mente. Obviamente estos temas challenge nuestras conceptualizaciones religiosas, filosóficas, la cuestión del alma, la cuestión del dualismo cartesiano, ¿verdad?, que la neurociencia ha rechazado, ¿verdad?, contundentemente. Así que estamos hablando de un mismo sistema donde la mente no es otra cosa que el reflejo de la actividad de nuestro cerebro.
Pero ese cerebro no está en el vacío, está conectado con el ambiente porque está constantemente procesando toda la información que nos rodea. Voy a avanzar un poquito ahora. La imagen del pulpo era para dejarles saber que en la neurociencia hemos estudiado desde cangrejos, pulpos, un montón de animales, ratas, ratones, etcétera, obviamente siguiendo todas las regulaciones éticas, porque los sistemas nerviosos son similares, es decir, la dopamina y la serotonina que está corriendo por su cerebro ahora mismo es la misma serotonina y dopamina de los cangrejos y las langostas en el medio del Océano Pacífico, ¿okay? Así que son los mismos ingredientes cambiados un poco por el tiempo, y con tiempo estamos hablando de millones de años de evolución. Bueno, bien rápido, porque aquí sí quería resaltar que ya sabemos de investigación que cuando uno está en un videojuego, recuerden, depende del videojuego que estemos hablando, etcétera, pero mucha de la información, muchos de los datos que quizás se tienen han sido principalmente de no sé los términos exactos, ¿verdad? Pero videojuegos que requieren algún tipo de reacción rápida, así que se mide, por ejemplo, working memory, reaction time, etcétera. Y eso pues, obviamente involucra todo lo que serían los sistemas de sensoriales, de memoria, obviamente control motor, principalmente, y saben, si piensan en los controles, pues los controles están diseñados para el uso del dedo pulgar, porque eso es parte de nuestra evolución, ¿verdad? Nuestra capacidad cerebral de controlar y de manipular los objetos con nuestros dedos. Así que atención, funciones ejecutivas y corteza prefrontal, sabemos que todos esos circuitos están involucrados en videojuegos. Les hablé entonces de motivación, hay aumento en dopamina, también lo sabemos, está involucrado con posiblemente el efecto reward y lamentablemente el posible desarrollo, ¿verdad?, de patología. Y sabemos también que cuando estamos jugando hay activación del sistema nervioso autónomo, ¿ok? El picture que quería aquí traerles es que cuando uno está metido en un juego electrónico, básicamente esa es una realidad física, es decir, una realidad que mi cerebro, más allá, ¿verdad?, está experimentando directamente. Y por lo tanto, mi cuerpo va a reaccionar a cada uno de los, ¿verdad?, estímulos que se puedan presentar, ¿right? Aquí en la universidad tenemos un proyecto, ¿verdad?, de los colegas aquí, donde posiblemente vamos a estar midiendo actividad autonómica relacionada a ¿verdad?, jugar videojuegos. Así que son datos, de nuevo, importantes y relevantes para poder conformar, ¿verdad?, la explicación general. Esto es un poco de datos, no tuve espacio para amplificar, pero saben por estudios de neuroimagen que jugar videojuegos puede tener implicaciones positivas en términos de memoria o rapidez, en términos de planificación, solución de problemas, y eso no se da en un vacío, es decir, se mide psicológicamente, se mide de alguna manera y se corrobora fisiológicamente, anatómicamente. Se han encontrado cambios a nivel estructural, materia blanca, materia gris en el cerebro, ¿okay?, que correlaciona o que apunta en términos generales hacia una mayor eficiencia o mayor funcionalidad o conectividad en el cerebro. Así que podemos decir que los videojuegos, de alguna manera, aquellos que requieren el uso de working memory, atención, toma de decisiones, de alguna manera fortalecen los circuitos y fortalecen las estructuras positivamente nuestro cerebro. Esto ya quizás lo mencioné, el asunto de la posibilidad del desarrollo de conductas adictivas. Hay investigación sobre eso, hay datos sobre eso, es otra mirada un poco más desde el ángulo de los issues que pueden generar la exposición por mucho tiempo a los videojuegos y cómo eso puede afectar quizás performance académico, escolar. Por otro lado, está también virar la moneda, cómo podemos utilizar los videojuegos para fortalecer las estrategias de educación, sabiendo que los videojuegos están, ¿verdad?, pueden acceder a nuestros sistemas más complejos, pues. Y lo último, ¿verdad?, con la perspectiva, ¿verdad?, desde la industria.
Aquí un poco me fui futurista, pero sé que hay una tendencia más recientes en la dirección de utilizar los videojuegos para la aplicación, en este caso de salud cerebral, la posibilidad de la utilización de videojuegos para la neurorehabilitación, adiestramiento neurocognitivo. Con las nuevas tecnologías, de nuevo, podemos conectarnos y darnos retroalimentación de lo que está pasando con nuestro cuerpo, lo que está pasando con nuestra respiración, heart rate, lo que está ocurriendo en nuestro cerebro mientras jugamos un videojuego. Así que ahí requiere un poco de imaginación, pero es una vía de aplicación útil de los videojuegos en el contexto de la salud, obviamente para personas que tienen problemas de aprendizaje o poblaciones con diversidad, ¿verdad? Con algún tipo de diversidad. Y en realidad lo último, busqué cuáles son los Gaming Trends 2024. Uno que me llamó la atención fue Generative AI in Gaming. Y esto según lo entendí, es la capacidad de que un personaje o un avatar se pueda salir de sus scripts y pueda generar algún tipo de diálogo o feedback en el juego, en vivo, mientras, ¿verdad?, la persona está jugando. Así que ese es otro nivel, ¿verdad?, otro nivel de pensamiento, pero ahí los dejo, metaverso, fitness gaming, así que hay otras alternativas, ¿verdad?, de cómo podemos seguir integrando cerebro y videojuegos. Y el último slide, muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, pues ahí estoy a la orden. Saludos. Mi nombre es Sebastián Molina, soy estudiante graduado de la Facultad de Comunicaciones. Les voy a estar hablando sobre un estudio que estoy realizando ahora mismo, el cual se titula La experiencia del videojugador al experimentar métodos tradicionales y tecnologías de realidad virtual. Comenzamos con el objetivo del estudio, el cual es explorar cómo el videojugador compara las experiencias de experimentar un mismo videojuego a través de métodos tradicionales, tales como un televisor, un monitor, un control de Xbox, y cómo compara ese mismo videojuego con experimentarlo a través de tecnologías de realidad virtual. La pregunta primaria de este estudio básicamente es cuáles son las diferencias con mayor pertinencia que los videojugadores identifican cuando experimentan un mismo videojuego a través de un método tradicional y a través de una tecnología de realidad virtual. Hay más preguntas guía, pero son básicamente extensiones de esta pregunta guía primaria. Continúo con el marco teórico. El primer concepto que trabajo en el marco teórico es la idea de el medio del mensaje. El medio del mensaje es la idea de que los medios de comunicación, las características que ellos tienen, pueden influir considerablemente en cómo el mensaje que transmiten es entendido por el receptor. Por ejemplo, si usted recibe un mensaje de amor de su pareja, por decirlo así, puede recibir este mensaje por un mensaje de texto o puede recibirlo por una carta manuscrita. El mismo mensaje, probablemente la manera en que usted entiende este mensaje o el significado que tenga para usted no va a ser el mismo, debido a que el mensaje de texto puede verse como algo de inmediatez o de facilidad, mientras que una carta manuscrita tiene unas connotaciones de autenticidad y esfuerzo. Esto es pertinente para este estudio, ya que yo estoy partiendo de la premisa de que es lo mismo con los videojuegos. Cuando uno experimenta un videojuego a través de un Xbox y un control de Xbox, no va a ser lo mismo que si lo experimenta a través de un VR. Continuando con el marco teórico aquí, también tengo la disciplina de Human Computer Interactions, o HCI por sus siglas en inglés. HCI es la disciplina que se da la tarea de estudiar cómo ocurre el diálogo cuando los humanos interactúan con los artefactos tecnológicos. HCI utiliza los conceptos de inputs, outputs y responders de la psicología cognitiva tradicional para así tratar de explicar cómo ocurren estos diálogos entre los humanos y los artefactos tecnológicos. Continuando con el marco teórico, también tengo los conceptos de core y shell. Estos conceptos son utilizados en los estudios académicos de los videojuegos. Core hace referencia a todas las reglas y limitaciones con las cuales el videojugador interactúa cuando experimenta un videojuego. Es toda la base funcional del videojuego. Mientras que Shell hace referencia a todo el
el aparato significativo, a todos los signos que acompañan esa base funcional. Todo lo que está en la pantalla, todo lo que sale de la bocina, hasta cuando el control vibra, todo ese shell, todo lo que estimula al videojugador. También aquí en el marco teórico tengo el análisis fenomenológico interpretativo, el cual es un proceso de análisis que se enfoca en intentar de entender un objeto o una experiencia a través de una postura subjetiva y deja a un lado la objetividad. Esto es importante porque el análisis fenomenológico interpretativo es donde se basa la recaudación de mis datos. Ahora continúo con la metodología. Los criterios para participar en este estudio son básicamente que los participantes tenían que estar entre los 18 a 30 años, tenían que considerarse gamers, y en total fueron 5 participantes. Durante las intervenciones que realicé, los participantes jugaron el videojuego The Elder Scrolls V Skyrim. Ellos jugaron el videojuego por 1 hora utilizando métodos tradicionales. En este caso fue una computadora gaming, un control de Xbox y un televisor. Luego juegan el mismo videojuego 1 hora adicional utilizando tecnología de realidad virtual. En este caso fue la misma computadora gaming, pero esta vez utilizando un MetaQuest 2, el cual es un video. Disculpa. Gracias. Después de realizar estas sesiones de juego, se le realizó una entrevista a cada participante, una entrevista semiestructurada. Dependiendo del participante, estas entrevistas duraron entre 15 a 30 minutos. Aquí pueden ver una imagen de uno de los participantes en la intervención. En la izquierda pueden ver que está utilizando métodos tradicionales para jugar el videojuego y en la derecha pues está utilizando un VR. Los hallazgos. Según las contestaciones de los participantes, está claro que el elemento que mayor se beneficia del videojuego de utilizar la tecnología de realidad virtual es la inmersión espacial. Los participantes explican que esto se debe al punto de vista especial que les provee el VR. Muchos de ellos lo describieron como primera persona. También hablan de que aún más los controles de movimientos que tiene el VR de alguna manera les ayuda a interactuar con el mundo virtual de una manera semejante a la cual se interactúa con el mundo tangible, lo cual pues le ayudó a sentir un sentido de presencia al jugar el videojuego. Okay. Continuando aquí con los hallazgos, según las contestaciones de los participantes, sí, el VR claramente incrementa la inmersión espacial del videojuego, pero aparentemente, según las contestaciones, esto viene al costo de la inmersión narrativa. Los participantes expresaron que el VR, ser tan intrusivo a los sentidos, de alguna manera pierden de vista todos los otros aspectos del videojuego. Y yo pude apreciar eso durante las intervenciones, porque yo estaba realizando observaciones mientras ellos jugaban, y era evidente que cuando estaban utilizando los métodos tradicionales para jugar el videojuego, interactuaban con todos los aspectos del videojuego, toda la funcionalidad del videojuego, con todos los inventarios, con todos los menús, mientras cuando estaban utilizando el VR, solo se quedaban explorando el ambiente, mirando el espacio y no interactuaban con toda la funcionalidad del videojuego. También los participantes expresaron que aunque sí hay una ganancia en la inmersión espacial al experimentar el videojuego a través del VR, esto no del todo justificaría integrar esta tecnología a sus hábitos de juego o a su diario vivir, ya que ellos dijeron que no encajaría en su rutina, ya que la mayoría de ellos juegan videojuegos con el objetivo de relajarse, y cuando experimentaban el videojuego a través de VR, pues no los relajaba, sino que los ponía en un estado un poco más de estrés, estaban en alarma, ya que es tan inmersivo que cualquier cosa que salía por encima de ellos brincaban, entonces no podían relajarse completamente. 2 de los participantes específicamente se sintieron fuertemente inclinados a este punto de vista, ya que no pudieron terminar la sesión de juego con el VR
ya que le ocasionó náuseas, mareos e incomodidades. Uno de ellos específicamente, no tengo la cita aquí por cuestiones de tiempo, pero uno de ellos específicamente en la entrevista dijo así como que, for the record, quiso decir así como si estuviera diciendo una declaración jurada, no voy a volver a intentar esto nunca más, no tengo ningún interés en hacer esto más. Así, y yo me quedé, ok. Ok, entonces, ¿qué está pasando con el Courier Shell? ¿Qué le está haciendo el VR Courier Shell del videojuego? Fue evidente que los inputs y los outputs del VR están hechos para crearle un sentido de presencia al videojugador, lo cual claramente está beneficiando todos los aspectos del videojuego que se relacionan a la inmersión espacial. Ya que ya el videojugador, pues, para llevar a cabo una acción física dentro del videojuego, ya no tiene que apretar un botón y ya, sino que se tiene que comprometer a hacer todos unos movimientos con su mano, y si no termina el movimiento, pues la acción no se lleva a cabo, sino que en el control, en la versión tradicional, tú aprietas el botón y la acción ocurre y ya. Pero aquí sí, yo estoy con la espada, ¿verdad? En el juego hay una espada. Tú vas con la espada, sí, ya no termine el movimiento, ya no le di al enemigo. Hay un compromiso completo. Entonces, que de alguna manera se podría pensar que VR está uniendo el Shell y el Core, o si hay una brecha entre ellos, la está acortando. Pues debido a que hay un compromiso completo. Tú no aprietas el botón y después ocurre la animación, sino que la animación ocurre contigo cuando tú haces el movimiento. Sin embargo, todas las otras acciones del videojuego que no están basadas en la inmersión espacial se ven a desventaja. El videojuego completo no está basado en la inmersión espacial, no todo es darle a algo como una espada. Hay unas partes que tienes que entrar a un inventario, hay partes que tienes que entrar a distintos tipos de menú para subir de nivel o leer libros y cosas. Entonces todo eso parece verse en desventaja. Aquí hay unos diagramas donde yo básicamente hice en una circunstancia donde el videojugador va a atacar a un enemigo con una espada. Hice todo lo que ocurre en ese evento y lo categoricé entre Shell y Core. Y vemos cómo, de verdad que yo estaba hablando que había una brecha en el medio del Shell y el Core y cómo hay una distinción. Y cuando tú haces todo este mapa, pues puedes ver que los movimientos no están ocurriendo, las circunstancias no están ocurriendo a la misma vez. Pero cuando haces lo mismo con la versión de VR, ves cómo cuando ocurre el ataque hay una sincronización total entre el Shell y el Core. Conclusión, básicamente un resumen de todo lo que les he hablado hasta ahora. Experimentar un videojuego, proveer un videojuego a través de VR, claramente provee un incremento en la inmersión espacial, pero viene el costo de la inmersión narrativa. Por lo menos en este videojuego, esa brecha entre el Core y el Shell en algunos aspectos, en los aspectos de ataque por lo menos, parece cerrarse, y en otros aspectos parece que hay una desconexión aún mayor. Los participantes sintieron que VR no encajaría en su rutina diaria debido a que no les provee una experiencia relajadora. Algunas consideraciones. Claramente, con esta tecnología hay una curva de aprendizaje y podríamos considerar que si los participantes tuvieran más tiempo con esta tecnología, pues posiblemente se sentirían más cómodos con ella. También podríamos considerar que a medida que esta tecnología avance y se convierta medio intrusiva, es posible que las personas no experimenten tantas incomodidades y sea más fácil integrarla al diario vivir. Hasta aquí mi presentación. Gracias por su atención. Ok. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jenely Yves Flores y soy egresada de la Facultad de Educación de esta universidad. Estoy acabadita de graduar, no he cumplido aún un año. Y el trabajo que voy a presentar hoy fue mi disertación doctoral. La misma pues fue liderada por la doctora Margie Álvarez. Sí quería decir, la voy a estar presentando completamente en inglés para no estar traduciendo. Parte del problema
or part of the problem was that I am, as a teacher, I'm a math teacher, so I am constantly worried about how students are able to think for themselves and think critically. So obviously, if they can't think critically, they're not going to be ready for those future jobs that they're going to have. Also, I've seen that teachers have a fear of integrating technology into their classrooms, and that obviously has to be cut in the bud. Playing is seen as unnecessary for learning, but we don't think that, right? No. Good. A fun fact, since we've been kind of saying our existential crisis here, once I started this assignment, this is something that I've been really passionate about for many years, and once I started it, I thought people were going to think that I was crazy because it was something that is very unconventional. Yeah, so I'm glad to be here and to be able to share this with you. My research questions were, which elements of digital play in learning help enhance the higher order thinking skills of analyzing, evaluating, and creating, and which elements of augmented reality in learning help enhance the higher order thinking skills as well. And my lit review was mostly based on Vygotsky, Lev Vygotsky. And a fun fact about him, I am a big fan of his because these people from hundreds of years ago, they said things and they proposed all types of theories that are still true today. So I focused on his idea or his point of view of playing, which kind of talks about how play is seen as imagination in action. And I tied that to Bloom's taxonomy of higher order thinking, and I focused on analyze, evaluate, and create. Also, I spoke about the background of gaming, which I think some of that has been spoken about here today. I think you can't see it on the bottom, but HOTS stands for higher order thinking skills. And like I said, it was based on Bloom's taxonomy, but I also focused on his taxonomy, but in the revised version to include those digital verbs. I spoke about digital games and game-based learning. In particular, I focused on mobile games. So this dissertation was about Pokemon Go. How many of you have played Pokemon Go here? Good, a lot of you. I think a lot of us during it was like in 2016, there was a boom of the Pokemon Go again, and that was really fun to kind of participate in that. And I think we all saw a whole bunch of people just going around with their phones and scanning stuff. So I literally tried to do that with students. And to my surprise and not surprise at the same time, there was a lot of rich information that I was able to extract from observing them. My investigation, as you may imagine, was a qualitative study. And I am a math teacher, so this was extremely difficult for me. So having to describe everything was a big challenge. I'm focused on numbers, and once I got to my analysis and to my data collection, I was able to do the analysis, the quantitative part in like 5 minutes. And then my dissertation director kept telling me for this part in the description to add and to add and to add, because obviously we were trying to see which factors were were enhancing that higher order thinking. So it was double learning for me. I included 10 high school students, and another fun fact about these high school students is that it was a very particular kind of kids. They were kids that I
picked from a school that is specialized in mathematics, science, and technology. So they already came with an inclination for games. And they had to be honor roll students, so in that school, honor roll students had to sustain an A or a B average, so at least 80% in all of their classes. And mathematics courses, they had to be in a mathematics course because I'm obviously a math teacher, so I included some of the students that I was currently teaching at that time. And everything had to be in English because of a recommendation that my dissertation director gave me in terms of how the words were going to be translated. We were a little bit worried about the translation ability of some of the terms, so we did the entire thing in English, which sort of helped as well. For my data collection, I created 3 instruments, one of which was called the Pokemon Go Higher Order Thinking Test, and the creation of that instrument per se was extremely difficult because I was trying to get them to pick up, obviously, pick up very specific information. So the way that I built that instrument per se is that I divided it into the 3 parts which I was focusing on, which was the analyze, evaluate, and create, and that's Bloom's taxonomy. And after I divided it into those 3 main sections, I also used or assigned 1 item for each subcategory of those 3 main higher order thinking skills. And we're going to see what those are further in the presentation. I also used the same idea for a semi-structured interview. And the reason why we chose a semi-structured interview was because we wanted them to have, obviously, some structure, but we wanted these students to be able to kind of add to what we were looking for as well. And they sure did. And the observation protocol was basically me observing them during gameplay. And I had 2 types of gameplay for these students. I had them first play individually, and then I had them play as a group. So I was observing everything that they were doing in both sets of play. The data analysis, it was basically organizing the data, describing it, classifying it, analyzing it. I used a program, I don't know if anybody here is familiar with it, it's called CAPMA. And obviously, those interpretations that we were able to extract from that program is what we use for that qualitative part. Oh, and I wanted to say about the interpretation of the data. It took me what seemed to me like months to transcribe all those interviews that I had from the students. So that part in particular, it was extremely difficult, but at the same time, it was very rich to kind of see or transcribe and kind of live again what I had already observed from the students. And for those of you, I think most of you raised your hands when I asked about you playing Pokemon Go. Here, basically, this is how it looks on your mobile app. And let me see if I can get this to point. Here, you can barely see where I'm pointing at. But at the left side, that's how you see it on your screen. And the Pokemon Go app is really nice because it seems like something very simple, but it uses a lot of technology. So on the left side, we can see a literal map of the area that the students in particular were working in. So that's a point of view that they had at some point during the investigation. And then in the middle, that's where they would point and shoot to kind of catch the different Pokemon. And that's where they would use the augmented reality. Now, these are the results from the Pokemon Go Higher Order Thinking Test. You can see that I divided it into the 3 main sections that I was focusing on and the different subcategories, which are on the bottom.
each item had a subcategory assigned to it. And if you can tell, you can clearly see a pattern here. The analyze is the lowest subcategory in the higher order thinking skills. The evaluate is the middle one, and then create is the highest higher order thinking skill. And you can clearly see from the data that I collected that in the create section, the students scored way better than they did in the analyze section. So that was obviously what I was trying to prove, and I was able to do it. I administered this test. They had this test at the beginning as a pre-test, and then I gave it to them after everything at the end. And that's how I was able to collect this data. Now, for some patterns and emerging themes, I think I already mentioned some, but it was interesting for me as a math teacher to kind of notice how they were able to apply some of the skills that they were learning inside the classroom to what they were doing outside of the classroom in the with the Pokemon Go app. So, for example, if I had taught them, or if they had learned at some point about radius and diameter, they were able to use those terms. Not only use them correctly, but use the adequate terms into what they were applying in the Pokemon Go, which was really interesting for me to see, because that's exactly what we were looking for. And a lot of them had to create a lot of strategies and tactics, because, for example, the augmented reality was the part that was the hardest for them during the gameplay. So when they went to apply that part in the investigation, they were playing in groups. Some of them emerged as leaders. So some kids that, for example, I had seen were shy and were a little bit more reserved inside the classroom, they were the ones that were emerging as leaders. So it was really interesting to see that contrast in their behavior. And obviously that helped them. I think it helped them socially, because they felt like they kind of, they felt that they were valued more, or they felt that they were good at something. Maybe I also had a kid that wasn't as good at math per se, but he was really good at playing this game. So he even told me afterwards, after the investigation, like he felt a little bit better about himself because he had done such a good job of his participation here. So it helped them socially. It helped them in the collaboration. I was really able to see the zone of proximal development. That's why I mentioned that about Vygotsky, because I was still able to see how that works in living color and in vivo, right? And I focused my dissertation. Obviously, I already mentioned that we spoke about digital play and augmented reality, but I focused both points of view on these four elements. And they were all very evident during the investigation. They were able to make better decisions. They were more spontaneous, like I mentioned before, in the social aspect. They obviously enjoyed the investigation, and they were very engaged. So much so that I was only going to pick 10 students, and I had to make a waiting list for some students that wanted to participate, and obviously I couldn't pick them all. So I even had a waiting list of a couple students, so I could tell that they were really engaged and that they really enjoyed it. I had another child that was jumping up and screaming, and he was just so happy that he couldn't contain his excitement. And to finish up, in conclusion, I did focus on the higher order thinking skills. So for future evaluations, I would include the lower thinking skills of apply, understand, and remember. And obviously, if we're all here, I think video games is something that we all kind of believe in, and we would like to incorporate more into our education. So, yeah, that's basically it. So thank you for listening. Thank you for your time. And have a good afternoon. I want to make sure I get your
Genetic, Dr. Genetic, I should say. Is there any specific reason why you only chose 10 participants? Was it because of sample size or anything else? Well, in terms of qualitative studies, since this was a case study, the literature kind of doesn't stipulate a certain number, a particular number of students that you could use. So that's why I kind of chose 10. And also, because this investigation was done right after COVID, so there were still some restrictions in place at the time, and I couldn't, I knew that because of where I was working at, I wasn't going to be able to use a large amount of students. Thank you. Gracias. Para la doctora Janelli, Pokémon Go en su última versión ya no tiene realidad aumentada. ¿Cómo afectará eso a las habilidades? ¿Cómo supondría que afectará ahora eso a las habilidades que estaban viniendo? Muy buena pregunta. No sabía que ya la última versión no estaba actualizada con la realidad aumentada, pero sí el mayor enfoque pues fue alrededor de ese aspecto en particular, pero sí se pudo ver que aún dentro del juego individual, que ahí pues no necesariamente activaron el augmented reality, aún en ese aspecto como tal, sí se vio un aumento en los higher order thinking skills, que fue, si se acuerda cuando vimos aquí, en lo que presenté los resultados, el renglón en el medio, que creo que era pertinente a evaluate. Ahí como tal, pues se vio un aumento en esos renglones, donde pues ellos experimentaron un conocimiento mayor, no en la realidad aumentada como tal, sino que ya en ese particular, sin la realidad aumentada. Y también el instrumento como tal fue diseñado de tal manera que cada ítem, algunos de los ítems recogía data, o la intención era recoger data alrededor de la realidad aumentada, pero sí habían otros ítems donde no era así. Que en términos de afectar la investigación, honestamente entiendo que no la afectaría como tal y que los resultados quizás no tan impactantes como si lo fueron o tan favorables como si lo fueron, pero un poquito menos. Pero no creo que afectaría negativamente. Buenas tardes. Mis preguntas van para Sebastián. Son unas preguntas en el área, son dos preguntas, un poquito más en el área metodológica. Me gustaría conocer cuáles fueron algunas de las preguntas que hiciste durante el proceso de entrevista con las personas participantes. Me parecen bien interesantes los resultados que obtuviste, así que quisiera saber un poco de las preguntas. Y la segunda pregunta es en términos de que, aunque las entrevistas fue el fuerte principal de tu investigación, mencionas que también hiciste observaciones. Me gustaría saber si esas observaciones tenías algunas unidades que ibas a estar observando o fueron observaciones abiertas, y cómo estas observaciones te ayudaron o informaron los hallazgos que tuviste a través de las entrevistas. Gracias por la pregunta. En torno a las preguntas que les realicé durante la entrevista, era básicamente como ¿cuál de los dos formatos te proveyó más inmersión? Claro, en el marco teórico yo tengo todas unas definiciones de inmersión espacial e inmersión sistemática, pero para no complicarle la vida a los participantes y tampoco como que contaminarlo, pues le preguntaba como que ¿cuál de los dos métodos tú crees que te proveyó más inmersión? Entonces ellos me podían contestar como que el VR me proveyó más, me sentí que estaba más adentro del videojuego, pero fíjate, cuando en cuestiones de la historia la entendí mejor a través del método tradicional. Entonces también una de las preguntas que yo consideré que eran más interesantes era como que le preguntaba, piensa en tu vida diaria, en tus hábitos de juego. Ahora tú has experimentado estas dos cosas. Ahora piensa, ¿tú crees que esto cabe? Y entonces a veces estaban como que bien emocionados, como que sí, esto está brutal, me encanta, tú sabes, quisiera probarlo más porque me sentí un poco extraño. Entonces cuando le decía, piensa en tu vida diaria, si esto cabe. Entonces ahí me decían, no sé, porque yo llego a casa,
¿verdad? La mayoría de ellos eran estudiantes. Y me decían, yo llego a casa y lo que quiero es relajarme y no me visualizo poniéndome un casco y jugando el juego y haciendo así frente al televisor hasta las 11 de la noche, después de, ¿verdad?, estar todo el día en la universidad, por decirlo así. Entonces, en las observaciones que estaba haciendo eran observaciones abiertas. Era todo lo que me llamara la atención. Una de las observaciones me ayudaron a básicamente... Me gustaba ver cuando habían como que yo hacía una observación y después le preguntaba, pero como era semiestructurada, la entrevista no me tenía que quedar como que fijo en las preguntas que tenía establecidas. Y por ejemplo, habían muchos de los participantes se encontraban como que cuando utilizaban el VR se miraban mucho las manos y hacían así, seguían mirándose las manos y no se daban cuenta. Entonces yo le decía en la entrevista, ¿tú te diste cuenta que te estabas mirando las manos? Y me decían, no. Y yo, que te estabas mirando las manos todo el tiempo. Y entonces ellos se quedan como que ponderando, diciendo, pues qué extraño, de verdad que me... Y obviamente, pues, para mí eso es un sentido de que estaban como impresionados, ¿verdad? Porque el videojuego, cuando tú tienes en el VR, tú tienes los controles en la mano, pero en el juego adentro del espacio virtual, tú ves las manos de tu avatar. Entonces, me imagino que era un sentido chocante para ellos, porque ninguno de los participantes había experimentado con el VR antes, así que era una experiencia nueva. Me imagino que era algo chocante para ellos, como que sentirse que estaban adentro de este espacio. Esta pregunta es para el Dr. Cruz. No sé si ha visto información sobre el Neuralink. Quisiera que opine un poco sobre eso, que es una interacción nueva directamente con interfaces de computadora en el cerebro, y cómo usted piensa que eso va a incidir en cómo nosotros interactuamos con los videojuegos en el futuro. No he profundizado, pero sí la idea de poder, hay experimentos que se han realizado, qué sé yo, los últimos años, particularmente por la compañía de, ¿verdad?, con Neuralink, donde han podido decodificar, es decir, y esto es curioso, pero son estudios que han hecho con primates, o sea, no con humanos, donde básicamente han podido grabar la actividad cortical en primates y obviamente pues procesarlo a través de computadora, y pueden entonces estimular un brazo mecánico o inclusive pueden predecir a base de la actividad del cerebro que han ido grabando, pueden predecir qué es lo que en este caso el primate va a hacer. Es decir, que ya estamos a nivel de poder predecir en este caso un movimiento o una respuesta de un animal a base de la actividad del cerebro. Y pues la integración de la tecnología con el cerebro, dispositivos que aumenten nuestra capacidad de poder sentir la experiencia, pues obviamente yo creo que eventualmente nos llevaría a un lugar donde, ¿verdad?, esto que hablan de inmersión y de, ¿verdad?, aumento, va a ser tan y tan real que pues posiblemente pues levante otras preguntas, otros issues súper interesantes en el campo de la investigación. No, pues entonces podemos concluir con esta mesa agradeciéndole a los participantes.